En el día de hoy os traigo una civilización bastante particular. Os hablo, como no, de la civilización micénica, de las culturas del Egeo. Vais por ahí, ¿verdad? Sabéis de lo que os hablo. De lo que os hablo. Bueno, pues básicamente vamos allá. Sin más dilación, civilización micénica. El inicio de la cultura micénica estaría datado en torno al año 1600 a.C., pero que sin embargo duraría hasta el año 1180 por circunstancias aún un tanto inexplicables. Al final del vídeo veremos por qué. Formas, el origen de esta civilización estaría en la península del Peloponeso, más concretamente en la Argólide, con núcleos como por ejemplo Micenas o Tirinto, y también en Mesenia con el núcleo de Pilo. Con el tiempo esta civilización se extendería por Ática, Beocia y Tesalia. Con la erupción del volcán de la isla de Tera y la destrucción de los palacios cretenses, los micénicos pasaron a controlar la isla de Creta en su totalidad, con el archipiélago de las Cícladas y el Dodecaneso. La civilización micénica mantuvo relaciones de cordialidad, sobre todo con Egipto e incluso también la península itálica. Pero espérate un momento, porque todavía no he señalado la figura más importante dentro de la civilización micénica, dentro del descubrimiento de esta fabulosa civilización. Y es que estoy hablando nada más y nada menos que de Heinrich Zietman, quien fue un millonario prusiano que después de su carrera intentó estudiar arqueología para cumplir su sueño de descubrir la isla de Troya. Y en efecto, descubrió algo bastante similar. Base a fuentes antiguas, decidió excavar la colina de Hisarvik en Turquía y ahí descubrió esta misma civilización. Uno de los momentos culmen de este descubrimiento fue el tesoro de Príamo, donde encontraría infinitud de elementos característicos del ajuar de Helena de Troya, más concretamente piezas de oro. Puedo afirmar en todo caso es que Micenas tuviese la relevancia que se le da en la Ilíada o por ejemplo también en los poemas homéricos. Lo que sí que queda claro es que estas ciudades micénicas se disponían en lo alto, en las colinas, no en la llanura extensa. Y de esta forma lograban una fortificación y amurallamiento completo de la ciudad y así poderse defender de otras ciudades, de otros núcleos urbanos que normalmente se saqueaban entre ellos, así que esa era la manera correcta. Por lo tanto, la ciudad de Micenas constituye una de las mejores fortificaciones que se ha visto dentro de esta cultura. Prueba de ello es la Puerta de los Leones, que aún sigue en pie en la ciudad de Micenas, y esta puerta en cuestión, que está encabezada por unos leones, ya que eran símbolo de poder, data del siglo XIII a.C., siendo, como no, la entrada principal a la Acrópolis de Micenas. En contexto guarda especial importancia la ciudad de Pilos, puesto que su palacio, denominado Palacio de Néstor, no fue amurallado, no fue fortificado. ¿Y esto a qué se debe? Pues simplemente a que no carecían de la economía suficiente como para abordar ese gasto, y de ser así, seguramente su ciudad, se iría a pique. Así que por ese motivo se explica, simplemente. Vamos ahora a la sociedad micénica, que a decir verdad es bastante compleja, mucho más que lo que fue la sociedad minoica. La pirámide social se encontraba arriba de todo del denominado Wanax, que era básicamente el rey, que tenía un cargo, era jefe militar, político, religioso, y por encima de él únicamente se encontraban los dioses. Pero a decir verdad, este nombre, Wanax, se encuentra también reflejado en los príncipes micénicos en la obra de la Ilíada. Por debajo, como no, se encontraría la Guagueta, que era como una especie de segundo rey, que era un príncipe heredero, y se encontraba también del ámbito militar, por así decirlo, y desarrollaba muchos viajes a lo largo de su etapa como Guagueta. Debajo de esto nos encontramos los Sequetai, denominados también seguidores, y es que estos mismos trabajaban en la administración, trabajaban dentro de los palacios. Era la clase dirigente. Los Terestai, que eran los funcionarios del campo y también se ocupaban o eran terratenientes a cargo de los distritos de la propia ciudad micénica. Los Coretes, que eran los gobernadores que estaban encargados de que todo aquello que el palacio mandaba que se hiciese, se cumpliese a rajatabla. Por debajo también nos encontramos con Damo, que significa comunidad. Era la comunidad, como no, de ciudadanos libres, pero más concretamente y más específicamente eran ciudadanos campesinado, por así decirlo, que pagaba tributos por trabajar sus tierras. Por último, en el escalafón final nos encontramos con aquellos denominados como esclavos. Y es que sí, era el doero, que significa esclavo de Dios. Esto constituía una esclavitud
únicamente por deudas. Los santuarios hacían préstamos por la comunidad que debían volver con intereses, y si no lo hacían, se sometían a la esclavitud. En textos hay también esclavos del personal de palacios y de divinidades concretas como Artemisa y Potnia, diosa madre vinculada a los nacimientos y a la muerte y a la naturaleza. También había aquellos esclavos que pertenecían al palacio, pertenecían también a la producción del bronce, textil e incluso también la cría del ganado. En el palacio de Pilos, no obstante, se observa un caso particular, es que había mujeres con un estatus elevado, las denominadas sacerdotisas, que poseían en su haber multitud de tierras e incluso también esclavos. Iconografía micénica. Los micénicos eran una sociedad guerrera, siendo una prueba de ello las fortificaciones de las ciudades y las distintas armas a modo de ajuar funerario, y la mención de los textos en lineal B de la posesión y distribución de armas defensivas y ofensivas. Ese espíritu guerrero fue también plasmado en la iconografía, como las pinturas murales, sellos y cerámicas. Prueba de ello es el vaso de los guerreros, que data del año 1150 a.C., que se encuentra, como no, en el edificio de Micenas. Es una representación de individuos caracterizados como guerreros que parten a la guerra, y también resulta interesante por la disposición de las figuras a medio camino, que es característica del arte egipcio, cuya influencia se dejó notar en todo el Mediterráneo oriental de guerreros que van hacia la guerra. Bastante importante serían las máscaras mortuarias, donde destacaría la máscara de Agamenón, la cual fue hallada en los círculos tanto A como B. Algunos historiadores dudan de la funcionalidad de estas máscaras. Piensan realmente que no tienen nada que ver con los rasgos propios de un difunto. En cuanto al universo religioso, los micénicos adoraban ciertas figurillas de terracota denominadas tipo PHI y tipo PSI. Esto era básicamente debido a su semejanza con el alfabeto griego, y era la representación de adivinadores y divinidades. Fin de la cultura micénica. En torno al año 1200 a.C., los palacios fueron destruidos como el de Pilos. Después, algunas ciudades no se volvieron a construir y la escritura lineal B se dejó de utilizar. Esto no significa que la población desapareciera al completo. De hecho, se sabe que hay población que permaneció en la Helade y otros que emigraron al actual Chipre, Israel o Anatolia. Poco tiempo después, todos los reinos sufrieron catástrofes. Ello llevó a plantear cuáles fueron las causas que motivaron a la desaparición de esta civilización. En este sentido, las teorías propuestas no son concluyentes ni tampoco excluyentes. Se han propuesto dos posibles invasiones. Por un lado, la invasión del pueblo dorio y por otro lado, la llegada de los llamados pueblos del mar. Los historiadores del siglo XIX propusieron que en torno al año 1200 a.C., unos invasores dorios invadieron la península del Peloponeso y destruyeron la cultura micénica, hecho que ha sido relacionado con el retorno de las Heráclidas, sucesores de Heracles, nombre griego para referirse a Hércules. Estas invasiones se vincularon con el regreso de los Heráclidas a la península del Peloponeso. Del pueblo dorio se sabe que llegó a la península en el 2000 o 1500 a.C., a modo de olearia migratoria y en ningún momento de forma violenta, razón por la cual esta teoría ha sido descartada. En cambio, los pueblos del mar, que sí que invadieron a otros pueblos como los micénicos, pero no pudieron ser la causa más significativa de la destrucción de la cultura micénica.